Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y esta tarde vamos a concentrarnos en dos versículos del Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, la mayor parte de las ideas, de los pensamientos, de la manera como hemos organizado esta predicación, va a estar basada en estos dos versículos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, los que tienen la Biblia y los que tienen también la Biblia en sus celulares, pueden hacer uso de ellos. La palabra del Señor nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, todos nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos de nuestro Dios Padre. Estamos en este mes de diciembre y estamos celebrando la Navidad. Yo creo que todos nosotros, para la gran mayoría de las personas, quizás Navidad es el tiempo más hermoso del año, ¿verdad? Para la gran mayoría de personas, porque hay algunas personas, y es importante mencionarlo, para algunas personas que quizás están solas, han perdido a sus seres queridos o han tenido situaciones, circunstancias difíciles, quizás Navidad puede ser un tiempo de tristeza, de congoja. Es importante nosotros podamos estar disponibles, usar nuestro tiempo, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder alcanzar y edificar a estas personas que están pasando por estos tiempos de tristeza, quizás depresión. Estaba leyendo un estudio acerca de depresión y personas que durante este tiempo de Navidad realmente cometen la incidencia, el número de suicidios es bastante alto. Así que como iglesia tenemos que ser conscientes de la necesidad de las personas que Dios pone a nuestro lado. Pero en general, mis hermanos, para muchas personas, como hemos mencionado la semana pasada, Navidad es el tiempo para la reunión familiar, para ponernos al día de las cosas que están pasando, para disfrutar de las comidas deliciosas. Es un tiempo para las luces, los árboles navideños, los juegos, los villancicos. Hay unos villancicos bien famosos en Perú. Yo no sé si también, me imagino que en todo país, en México, en Puerto Rico, iba a mencionar Cuba, pero no en Cuba. Navidad es un tiempo de gozar de esta bonita experiencia, mis hermanos, que es dar y recibir. Creo que a todos nosotros nos gusta recibir regalos. A ver, levanten la mano a aquellos que les gustan recibir regalos. A todos nosotros nos gusta recibir regalos. Y como parte de esta hermosa experiencia, creo que todos hemos tenido la oportunidad de recibir diferentes tipos de regalos que suelen intercambiarse durante este tiempo, ¿no? En los centros de trabajo o aún en las familias hay lo que se llama el Secret Santa, ¿verdad? Los regalos que se dan de una manera secreta. Quizás hemos visto regalos grandes y pequeños, regalos baratos, caros, regalos bonitos y muy bonitos, no iba a decir feos, regalos simples, comunes, regalos quizás extraños, exóticos. Pero yo creo, mis hermanos, que Navidad es más que eso. Navidad es un tiempo en el cual todos nosotros, hijos de Dios, nos detenemos para reflexionar y dar gracias a Dios por ese regalo más hermoso, ese regalo más asombroso que hayamos recibido. La semana pasada hablamos que Navidad es un tiempo
para recordar. Es un tiempo para amar. ¿Qué más? A ver, es un tiempo para dar. Es un tiempo, dijimos, para perdonar, para rescatar. Y Navidad es un tiempo para regocijarnos de todas las cosas que nuestro Dios ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Ayer celebramos nuestro programa de Navidad aquí en este lugar. Navidad es Jesús. Le quiero dar gracias a mi esposa Liana porque ella fue prácticamente la pionera de llevar a cabo este programa aquí en este lugar, siempre inspirándonos en la palabra de Dios y en el amor hacia el prójimo, especialmente a estos niños, ¿verdad? Y como iglesia, ayer tuvimos la oportunidad de acercarnos a nuestra comunidad y poder ponerle una sonrisa en la cara de niños y niñas a través de la entrega de regalos. ¿Cuántos estuvieron ayer aquí? ¿Cuántos estuvieron? Muchos, muchos. Por supuesto, ya Liana mencionó, le damos gracias a Dios por esos hermanos y hermanas y personas también que Dios ha usado. Personas quizás que nosotros no las vimos aquí adelante, pero que participaron de una manera, como se dice, detrás de las cortinas, con el tiempo, con el esfuerzo, tratando de ayudarnos en las diferentes etapas de la preparación de los regalos, ¿no? Desde las ideas, qué regalos comprar, las edades correspondientes, los regalos en relación a las edades de los niños, los propósitos de esos regalos. Hermanas que nos ayudaron también, por ejemplo, en la envoltura, ¿no?, de los regalos, poner el nombre ahí, prepararlos, y todo un proceso de cosas que se llevaron a cabo. Y eso, hermanos, me inspiró y me hizo pensar en el regalo de nuestro Dios, Jesús, el regalo de Dios para la humanidad, el regalo de Dios para ti y para mí, mi amigo. Y esta tarde quisiera compartir con ustedes 5 aspectos de este precioso regalo de nuestro Dios. Y como dijimos, todo regalo necesita una preparación. Tenemos que anticiparnos, tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos para poder comprar un regalo. Y como vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, la palabra del Señor nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el momento adecuado, cuando vino el momento correcto, dice, mis hermanos, Jesús, nuestro Señor, el regalo de Dios, vino en el momento exacto del plan divino. Ni un día más, ni un día menos. Las profecías se habían cumplido, el orden, la paz romana, en ese tiempo nosotros sabemos que eran los romanos los que prácticamente estaban controlando todo el mundo de ese entonces. La paz, aunque relativa, los caminos que se abrieron, los caminos romanos, ustedes quizás recordarán este dicho que dice, todos los caminos conducen, fueron los romanos, mis hermanos, que desarrollaron todos estos caminos. El idioma griego fue la lengua que se habló en ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Mis hermanos, todo había quedado en su lugar. La mano poderosa y sabia de nuestro Dios, mis hermanos, controlando todo aspecto, obrando detrás de las cortinas, lo había preparado todo, hasta el detalle más mínimo. Y quizás voy a hacer un comercial aquí para discipulado los miércoles. Nos reunimos los días miércoles a las 7 y ahora estamos estudiando un tema muy bonito, un libro muy bonito que nos habla acerca de quién tiene el control del mañana, quién es el que tiene el control del futuro.
y para ellos, aquellos estudiantes que están asistiendo, el tiempo también era, hermanos, el tiempo correcto. Porque las 69 semanas que se hablan en el libro de Daniel, a ver, los estudiantes estaban acercándose, ¿verdad? Mis hermanos, esto no fue un accidente, no fue algo que sucedió de la casualidad. Y sobre todo esto, no fue un plan de última hora. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículos 20, nos hablan de todo este tiempo que nuestro Dios estuvo preparando, estuvo diseñando, mis hermanos, este regalo para ti. La palabra del Señor nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, está hablando a los hermanos, la cual recibisteis, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Puedes imaginarte, mi hermano, ese regalo hermoso, ese regalo maravilloso, el Dios Todopoderoso lo estuvo planeando, lo estuvo preparando, no como nosotros los hombres, por un día, quizás por una semana, por un mes. Él estuvo preparando, planeando desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cualquier cosa que nosotros los humanos hagamos, ese regalo, ese objeto, va a tener mucho valor o menos valor, dependiendo de cuánto tiempo se ha invertido en la planificación de ese regalo, ¿verdad? Así que imagínense ustedes, hermanos, el regalo que Dios nos dio en su Hijo. Él lo venía planeando, preparando desde antes de la fundación del mundo. Pero hay otro aspecto de este proceso de intercambio de regalos. No solamente nos quedamos ahí en planear y en preparar el regalo, sino también, como es costumbre, tenemos que escribir el nombre de quién está enviando ese regalo, ¿verdad? Cuando tú recibes un regalo, lo primero que ves, bueno, ahora siempre dice el Secret Santa, pero siempre vamos a ver el nombre de la persona que te está enviando ese regalo, el remitente. Y vamos a ver quién es el remitente. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su... ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el que está enviando o quién es el que envió? Es nuestro Dios. Mis hermanos, este hermoso regalo no fue obra de la imaginación del hombre. No fue una obra de un ser angelical o otro ser espiritual. Dios mismo, el Dios todopoderoso, el omnipotente, omnisciente, el creador de todas las cosas, el mismo autor de la vida, mis hermanos, es el autor de este maravilloso regalo. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 15 nos dice, gracias a Dios por su regalo inefable. Mi amigo que nos visitas, es Dios el que está enviando ese regalo para ti. Gracias a Dios por su regalo inefable. Y la palabra inefable, mis hermanos, nos habla de que no hay palabras en nuestro idioma para poder describir lo maravilloso y hermoso que es el regalo de nuestro Dios. Pero hay un tercer aspecto de este proceso de dar y recibir regalos, y es que los regalos no los enviamos así, ¿verdad? Necesitamos enviarlos en una envelope,
en una envoltura. Y vamos a continuar en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y vamos a ver cuál es esa envoltura del regalo de nuestro Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos, mis hermanos, aquí en primer lugar las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es 100% Dios y 100% hombre. Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice así, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el regalo maravilloso, hermoso, es Dios, Dios mismo. Sin embargo, era necesario que Dios Hijo tomara la naturaleza humana y viviera entre nosotros. Y es así que Dios el Padre envolvió este regalo inefable, lo envolvió con humanidad. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y toda verdad. La humanidad de nuestro Señor Jesús. Y mis hermanos, hay por lo menos 3 razones, muchas más quizás, pero esta tarde quiero mencionarte 3 razones por qué es que Dios Hijo, tuvo que tomar la naturaleza humana. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19 nos habla que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el segundo Adán. ¿Quién a diferencia del primer Adán? Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida obediente y sin pecado. Jesús, mis hermanos, es la justicia de nuestro Dios. Todos sabemos por el Génesis que el primer Adán desobedeció a nuestro Dios. A través de Adán entró el pecado y a través de él el pecado entró a todos los hombres. La primera razón por qué es que el Señor Jesucristo tuvo que tomar, Dios Hijo, tomar naturaleza humana, mis hermanos, es precisamente para demostrar que Él, siendo hombre, fue obediente. El apóstol Pablo en Filipenses nos dice que su obediencia fue tal hacia el Padre que fue una obediencia, dice, aún hasta la muerte, y muerte de cruz. La segunda razón por qué es que nuestro Señor Jesús, o Dios Hijo, tuvo que revestirse de humanidad, mis hermanos, es porque la muerte en la cruz de Jesucristo hombre es el único sacrificio que Dios el Padre aceptaría. Era necesario que un hombre perfecto, sin mancha, se ofreciera para el rescate de nosotros. Él fue un hombre como tú y yo, bajo la ley, bajo la tentación de la carne y de Satanás y de este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice sin pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es muy importante, hermanos, entenderlo, que solo nuestro Señor Jesucristo en su humanidad fue el único hombre obediente al Padre, sin mancha y sin pecado. Y en tercer lugar, ¿por qué es que Dios Hijo tuvo que revestirse de humanidad? Es porque, mis hermanos, nuestro Señor es nuestro consolador, es el que intercede por nosotros en los momentos de tentación, en los momentos de la lucha espiritual, en esos momentos de caída.
En su humanidad, mis hermanos, Él no solo entiende nuestras debilidades, porque Él fue humano, fue un hombre de carne y hueso como nosotros, sujeto a tentación, sino que también Él nos ofrece la ayuda y el socorro en el momento de necesidad. El autor a los hebreos, hermanos, lo pone de esta manera. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, la palabra del Señor nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Señor, el regalo de Dios. Pero hay un aspecto más acerca de este proceso de dar y recibir regalos. De nada valdría, de nada serviría, no habría valor alguno si es que tenemos el regalo planeado, tenemos el remitente ahí, tenemos la envoltura, pero no hay a quién darle, no hay quién es el recipiente. Y vamos a ver a quiénes fue dirigido este regalo de nuestro Dios. Y este regalo, mis hermanos, mi amigo que nos visita, fue dirigido a todos nosotros, porque todos somos pecadores. Todos estamos bajo la condenación del pecado y de la muerte. Todos nosotros necesitamos del regalo divino. Todos necesitamos de la justicia de nuestro Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos del regalo de nuestro Señor, cuando hablamos, mis hermanos, de estos términos, nos estamos refiriendo a la vida, a la justicia, sin pecado, sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Él ofreció su vida, Él puso su vida, mis hermanos, en lugar tuyo. El recipiente es toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios amó a toda la humanidad, hombres y mujeres. Nuestro Dios, ese regalo maravilloso y hermoso, no solamente fue enviado a un grupo selecto de personas, sino que nos habla de a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, que nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toda la humanidad. Dios envió a su Hijo, a este regalo maravilloso. Y por último, todo regalo tiene un propósito, ¿verdad? Cuando uno recibe un regalo, cualquiera que sea el regalo, uno lo va a usar para un propósito. Y vamos a ver, mis hermanos, el propósito por el cual Dios envió a este regalo maravilloso a toda la humanidad. Gálatas capítulo 4, versículo 5, nos dice y esa palabra para es una palabra que nos habla de propósito. Para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley. Esa palabra redimir. ¿Qué significa, pastor? Esa palabra redimir. Y esa palabra redimir significa comprar, salvar. En otras palabras, para comprar, para salvar a los que estaban bajo la ley. Mis hermanos, debido a que el regalo de Dios es Dios mismo, entonces tiene el poder y los recursos para comprarnos, para redimirnos. Ahora, mis hermanos, Él no nos ha redimido, Él no nos ha comprado con cualquier cosa.
Mira lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis comprados, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hemos sido comprados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados con su sangre preciosa. Mis hermanos, este es el regalo maravilloso y hermoso que nuestro Dios ha enviado a la humanidad, que ha enviado a ti y a mí. Mis hermanos, Él vino a comprarnos del mercado de la esclavitud del pecado. Escúchenme bien. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado del mercado de la esclavitud del pecado, cuyo amo es el enemigo, es Satanás. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta canción, Sublime Gracia, Sublime Gracia? ¿Cuántos han escuchado? Amazing Grace, se dice en inglés, una canción muy famosa, muy hermosa, que nos habla de esa gracia inagotable de nuestro Dios. Fue John Newton el que compuso, mis hermanos, esta canción. Juan Newton. Y es muy interesante cuando leí la historia de este hombre. Se nos dice que Juan, él perdió a su madre a la edad de 7 años. Me hizo acordar a José. A los 7 años él perdió a su madre. Imagínense ustedes un niño quedarse sin el ser más querido, la madre. Una vida totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de José, algo muy similar, muy triste. Y este jovencito José, o niño José, él creció, o Juan creció. Y se nos dice en la historia que, fíjense que a la edad de 11 años, un jovencito, se convirtió prácticamente en un marinero. O sea que salió a prácticamente hacer su vida por sí mismo. A los 11 años él ya estaba en este negocio, con este trabajo de los barcos ahí, navegando. Se nos dice que mientras el tiempo pasaba, él llegó a ser incluso capitán de un barco. Él fue el que tenía a cargo un barco. Y en esta actividad, mis hermanos, él se involucró en la comercialización, en el negocio de los esclavos. Imagínense ustedes, él estuvo en ese pecado, en esa actividad tan horrenda, hermanos, de estar vendiendo personas de un lugar a otro lugar, de un dueño a otro dueño. Y se nos dice que un 10 de marzo de 1748, cerca de una isla, aquí nada más en Canadá, en una oportunidad dice que cerca de esta isla, su barco donde él iba comenzó a hundirse. Y en esos precisos momentos, mis hermanos, él clamó a su Dios y le dijo: Señor, ayúdanos, rescátanos, nos estamos hundiendo, estamos muriendo. Y nuestro Dios obró. Y él vivió. Y él, mis hermanos, de esa experiencia que él tuvo, es que él compuso esta canción, Sublime Gracia, acordándose de esa gracia inagotable de nuestro Dios, esa misericordia
tan grande que nuestro Dios tiene, que a pesar de ser tan pecador, él decía, John Newton, Dios lo escuchó y Dios le dio una segunda oportunidad y Dios salvó su vida. Y Él nos ha dejado con esta hermosa canción, Sublime Gracia. Es increíble, mis hermanos, cómo es que nuestro Dios obra milagrosamente en las vidas de las personas, ¿verdad? Y hay algo más todavía en la vida de este hombre, porque como humanos siempre tendemos a olvidar las cosas. Como seres humanos a veces no miramos el pasado y vemos todas esas oportunidades en las cuales nuestro Dios nos rescató de ese hoyo cenagoso que hablaba David. Sino que, mis hermanos, lo que Él hizo en la habitación donde Él tenía su chimenea, en esa pared Él puso un versículo, y quisiera que abran sus Biblias. Deuteronomio capítulo 15, versículo 15. Mira lo que Él escribió ahí, en ese lugar, para nunca olvidarse de cómo es que Dios, mis hermanos, lo rescató de la esclavitud, del pecado. Él escribió lo siguiente, dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Dios nos manda, mis hermanos, a que nunca nos olvidemos que Él nos ha comprado, que Él nos ha librado, mis hermanos, del mercado de la esclavitud, del pecado, a pesar de cuán negro ha sido nuestro corazón. Mis hermanos, hubiera sido suficiente lo que Dios hizo por nosotros, de comprarnos y de sacarnos, de librarnos de este mercado de esclavitud. Pero la obra de nuestro Dios hacia nosotros no termina ahí, sino que nuestro Dios, mis hermanos, de esa condición de esclavos, nos ha comprado y nos ha elevado a una nueva posición, y Él nos dice, ahora Él nos llama a sus hijos, hijos y hijas. Mira lo que Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban, dice, bajo la ley, a fin de que recibiésemos, dice, la adopción de hijos. Gloria a Dios. No más esclavos, ahora somos hijos de nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado una nueva familia, tenemos un nuevo Padre, tenemos nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De esclavos a hijos y ahora herederos juntamente, herederos de la gloria de nuestro Dios, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo que nos visita, quizás en alguna oportunidad de tu vida, durante este tiempo de Navidad, o quizás en alguna otra fiesta que se celebra tu cumpleaños, quizás has estado esperando un regalo y no lo recibiste y te quedaste triste, congojado, aislado, sin amigos. Yo quiero decirte esta tarde que Dios, Él ha preparado un regalo tan especial que se ha tomado para prepararlo toda la eternidad. Dios
ha envuelto este hermoso regalo en humanidad. Te lo ha enviado directamente a ti, a tu casa. Tiene tu nombre, con el propósito de librarte, de comprarte, de sacarte de la esclavitud del pecado en la cual tú estás ahora, para declararte un hijo de Él y darte herencia en los cielos, junto a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.